Matemática. ¿Cuántos eran en matemática? ¿Cuántos han estado en clase? Hemos tenido CTA matemática, hemos tenido de 3 a 4, profesor. Ya, correcto. Les preguntaba, ¿cuántos compañeros han estado en clase? ¿Solo 3? Porque ahorita son 3. Más, hemos ido algo de 8, creo. Ya. Muy bien, entonces seguramente ya se cansaron. Me imagino, o quizás por el tema de letras, ¿no? Bien, queridos chicos, entonces vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Vamos a continuar con el tema de literatura y vamos a proyectar, o bueno, les voy a proyectar la secuencia de la clase anterior. Entonces, por favor, les voy a pedir que cualquier duda, cualquier inquietud, con toda confianza me van consultando para poder absolver las dudas y que no se queden con ninguna, digámoslo, ninguna duda, ¿no? Del tema que vamos a platicar. Muy bien, entonces, ¿recuerdan de qué tema hablamos la clase pasada? ¿Alguno de ustedes recuerda qué tema platicamos la clase pasada? No, profe, yo no estuve presente en la clase porque no tenía internet. Ok, Jessica. Ya, Sobre sí. la época incaica, profesor. Muy bien, Milagros. Gracias. Correcto, Milagros. Sí, explicamos de la literatura incaica. Sí, les entiendo otra vez, es el tema de Internet, es un tema que es comprensible, les entiendo esa parte, queridos chicos. Entonces, igual, vamos a secuenciarlo cronológicamente el tema que estamos platicando de lo que es la literatura peruana. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces déjenme presentar mi pantalla. El día de hoy vamos a hablar de la literatura de la conquista, ¿ya? Literatura de la conquista. Entendido de la literatura de la conquista como, digámoslo, como una secuencia, recordando que la literatura incaica, ¿no? La literatura incaica se da desde la formación del Tahuantinsuyo hasta el año de 1532, o es el año en la que llegan los españoles, los conquistadores, a despojarnos de nuestra cultura inca e imponernos una nueva cultura, en este caso la cultura española, y de ahí en adelante viene pues el tema del mestizaje, en este caso el tema de la conquista que va a durar 10 años. Entonces, a ver un momentito, por favor, alguien intenta ingresar. Muy bien. Entonces vamos a continuar, ¿ya, chicos? Déjenme presentar mi pantalla, por favor. Entonces les comentaba de que la literatura incaica finaliza en el año de 1532. Hola Alejandra, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien, Alejandra? Espero que sí. Muy bien. Entonces le decía que la literatura de conquista, chicos, empieza en 1532, es decir, la literatura incaica finaliza en 1532 con la llegada de los españoles y la toma de Atahualpa en Cajamarca, ¿no? Recordando, bueno, lo que hicimos en la clase anterior, cuando los españoles ingresan a nuestro país, pues no solamente hicieron de la suya, sino prácticamente pues nos invadieron los españoles. Y por ahí viene el tema, ¿no? Les pregunto, a ver, chicas, bueno, estamos ahorita, todos son damas, les pregunto, los españoles, cuando llegaron en 1532, ¿nos conquistaron o nos invadieron? ¿Cuál sería el término correcto? ¿Cómo lo ven? ¿Nos conquistaron los españoles o nos invadieron los españoles? Nos invadieron. Así es, ¿no? Nos invadieron. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la conquista es de otra manera. Es decir, cuando, por ejemplo, un caballero, un muchacho conquista a una dama,
pues ambos llegan a un acuerdo, ¿no? A un acuerdo, ambos se ponen de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, la chica puede decir, bueno, voy a ser tu enamorada, pero yo no salgo más de las 6 de la tarde, ¿no? A las 7 ya no debo estar en mi casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, el muchacho dice, bueno, está bien, no hay problema. Entonces, es un acuerdo de ambas partes, es una conquista. Pero los españoles no hicieron eso, los españoles lo que hicieron es invadirnos. Al invadirnos nos impusieron dos cosas. Chicos, siempre recuerden eso, que cuando un país, una cultura invade a la otra, impone dos cosas. Uno, su lengua, su idioma. En ese caso, los españoles nos impusieron el castellano, el español. Y otro que siempre se impone es la religión. Siempre va a la par, en este caso, y los españoles nos impusieron la religión católica, ¿no? Bien, entonces, esta literatura de la conquista se inicia, reitero, en 1532 y va a finalizar en 1542, una duración de 10 años. En esos 10 años, los españoles, pues, impusieron su forma de ver y su forma de desarrollarse. Ellos ya saben ustedes que vinieron ávidos por oro y plata, sobre todo por oro y plata. Entonces, la literatura de la conquista se desarrolló durante esos 10 años. Entonces, ¿qué dice acá? El contexto en que se desarrolló o se dio la literatura, la llamada literatura de la conquista, fue pues el de la invasión o penetración española a nuestro antiguo Perú. Es decir, los españoles nos invadieron, ¿no? Aproximadamente posterior a la muerte de Huayna Cápac y al reinado de Huáscar y Atahualpa, ¿no? Estos invasores llegaron aquí con sed de riqueza, estos españoles, ¿no? Traían inicialmente una cultura vulgar y básicamente popular, y posteriormente con el afianzamiento de la invasión, una literatura un poco más culta. Es decir, ustedes ya saben por historia seguramente que los españoles cuando nos conquistaron, ¿no? Los españoles nos conquistaron, pues estos conquistadores no eran gente culta, no era gente preparada, era en su gran mayoría gente inculta, muchas veces salidos de la cárcel de España, ¿no? Es decir, estos seguramente las personas iban por ejemplo, las cárceles y preguntaban quiénes quieren ser libres. Entonces, obviamente, que no decía yo, ¿no? Quiero ser libre. Entonces, muy bien, va a ser libre, pero en base que vas a ir a conquistar nuevas tierras. Y así vinieron, pues, gente española, no de la, digámoslo, gente preparada, sino gente de mal vivir, que mayormente estaban en prisión. Y ese tipo de gente son los que nos conquistaron, ¿no? Nos impusieron la nueva sangre, en este caso el cruce de dos sangres entre la española y la indígena, fruto de eso viene a ser el mestizaje. Bien, entonces vamos a partir de este punto, recordando en este punto, acá hemos puesto un pequeño mapa de Hispanoamérica. Esto es más o menos para ubicarnos, esto es Perú, está por acá Tumbes, ¿no? Tumbes. Más acá estaría Ecuador, por ahí está parte de Colombia y acá está Panamá, ¿sí? Es decir, los españoles más o menos desde el año de 1513, más o menos 1527, se ubicaron acá, su centro de operación en Panamá. Esto era su centro de operación. Es decir, un grupo de españoles fueron al norte, encabezados en este caso hay que tener en cuenta por Hernán Cortés, que conquistó a los aztecas, ¿no? En México, y otro grupo vinieron hacia el sur, en este caso encabezado por Francisco Pizarro, y cuyo éxito fue con la toma de Cajamarca y tomar de rehén, de prisionero a Atahualpa. Ahora, entendido esto, aquí se va a producir la primera producción literaria de los españoles. ¿En dónde eran ustedes? Aquí, en este lugar que se llama la Isla del Gallo, donde queda al norte de Ecuador. ¿Qué pasó acá? Acá hay una pequeña leyenda, ¿no? Se dice que en la Isla del Gallo, es decir, Pizarro, recuerdan ustedes, Pizarro tenía 3 socios. ¿Cuáles eran los socios de Pizarro? ¿Recuerdan, chicas? ¿Cómo se llamaban los socios de Pizarro? ¿Alguien recuerda? Uno era Diego de Almagro, ¿sí? Diego de Almagro, Hernando de Luque y el mismo Francisco Pizarro.
Pero en Panamá quien mandaba no era Pizarro, era el gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos. Era el jefe en Panamá, el gobernador de Panamá. Pero, ahí viene el término pero, Pizarro salió sin consentimiento del gobernador porque había escuchado, ¿no?, que en el sur de Panamá había un país rico en oro y plata. ¿Y cómo había escuchado? Se dirán, porque habían, o sea, subían balseros de acá del Tahuantinsuyo, de los incas. Esos balseros iban a llevar, intercambiaban productos y llegaban hasta Panamá. Y ahí habían escuchado la versión de que en el sur había un país muy rico en oro y plata. Así que Pizarro y su amigo Almagro y Hernando de Luque, pues armaron una expedición. Y esa expedición lo inició Pizarro. Y es así que Pizarro va a venir con sus más o menos, se calcula unos 180 hombres en sus barcos y llegaron a la isla del Gallo. Pero el gobernador de Panamá había enviado un mensajero. Ese mensajero tenía que dar alcance a Pizarro y hacerlo retornar, hacerlo regresar a Panamá. ¿Por qué? Porque había salido sin autorización. Es así que pues Pizarro salió, a atrás vino el comendador, o sea, el encomendero que tenía que hacer regresar, y le dio alcance acá en esta isla del Gallo. Entonces, ¿qué dice la leyenda? La leyenda dice que cuando Pizarro pues se entrevistó con el encomendero y le dijo que tenían que regresar a Panamá, lo que hizo Pizarro es sacar su espada y hacer una línea en la arena, una línea así, digámoslo horizontal, y decirlo y poner delante de sus tropas, de sus hombres, y decirles, bueno, soldados, los que quieren ser ricos, crucen a este lado de la línea que he trazado. ¿Y cuántos pasaron? Se dice que pasaron 13 soldados, por eso se llama las 13 Islas del Gallo. Y los demás soldados de Pizarro retornaron a Panamá, regresaron a Panamá con el comendador. Y uno de esos 13 soldados, chicas, uno de esos 13 soldados escribió la primera copla. ¿Y cuál es esa copla? Acá está esa copla. Esto de acá. Dice así, pues señor gobernador, se refiere al gobernador de Panamá, mírelo bien por entero, ¿no? Que allá va el recogedor, en este caso el encomendero, y acá queda el carnicero. Ya saben qué es el carnicero, se refiere a Francisco Pizarro. ¿A chicos? Eso como referencia. Entonces, pues igual Pizarro se quedó con sus 13 soldaditos esperando mayor refuerzo de Almagro y Hernando de Luque. Y esos refuerzos que posteriormente llegaron permitió que Pizarro continuara con su viaje hacia el sur, ¿sí? Hacia el sur. Ahora les pregunto, chicas, chicos, les pregunto, ¿a qué parte del Perú creen que llegaron o llegó por primera vez Pizarro? ¿A qué parte del Perú habrían llegado por primera vez los españoles? A ver, por deducción lógica, ¿a dónde habrían llegado? ¿A qué departamento? Vamos, chicas, no tengan temor, participen. A la idea de ustedes, no tengan temor. Si se equivocan, nos equivocamos y eso es lo normal. ¿Tienen idea? Disculpe, profe, no le escuché. Les preguntaba, cuando los españoles llegaron al Perú, al Tahuantinsuyo, ¿a qué parte habían llegado por primera vez los españoles? ¿A qué parte del Perú? ¿Tienen idea? Ya, les voy ayudando, ¿ya? El lugar donde llegaron por primera vez los españoles fue a Piura. No fue a Tumbes, fue a Piura. Más o menos por esta parte. Hay un río en Piura que se llama el río Virú. ¿Sí han escuchado del río Virú? Bien, ahí desembocaron por primera vez los españoles. Se dice, o la historia cuenta, que cuando Pizarro venía con su barco, con su barquito por acá, por las riberas del mar, dice que observó en el río, entre el río y el mar, en este caso el río Virú y el mar, a un íncaro, a un indígena que estaba cazando peces. ¿Y qué pasó?
Pizarro observó eso y quería saber en dónde estaba y mandó a sus 2 mejores nadadores, hombres bien preparados físicamente, para que lo capturen por la espalda, ¿no? Así que estos hombres zarparon y lo cogieron a este inca que estaba cazando peces en las riberas del mar y el río. Y cuando lo cogieron, la historia dice que este inca quedó, al levantar la cabeza, quedó asombrado de ver un barco enorme. Nunca había visto un barco tan enorme, tan grande. Ese barco era de Pizarro. Quedó embobado, quedó anodadado, ¿no? Atónito. Y Pizarro le preguntó, ¿no?, a este inca y le dijo, ¿cómo se llama este lugar? A lo que el inca, como no sabía español, le contestó, si tú me preguntas cómo me llamo, yo me llamo Berú. Bueno, pues Atahualpa, Pizarro consideró que ese lugar se llamaba Virú, y de ahí vendría el nombre de Perú, ¿no? El nombre de Perú vendría de ahí. Dijo Virú, Perú. Este es Perú. Y va a fundar por primera vez, queridos chicos y chicas, la primera ciudad que fundó Pizarro en el Perú, en el antiguo Perú, en el Tahuantinsuyo, fue Piura, y le puso el nombre de San Miguel de Piura, ¿sí? San Miguel de Piura. Y luego de fundar San Miguel de Piura y haber escuchado y buscado información de que los incas, había habido una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, Pizarro y sus hombres se enrumbaron a Cajamarca. Y en Cajamarca tomaron como prisionero a Atahualpa, ¿no? Tomaron como prisionero a Atahualpa. Obviamente hubo cierta resistencia, ¿no? Una lucha, digámoslo, los españoles muy bien defendidos por su arcabuz, pero por ahí pues no tuvo mayor resistencia porque simplemente también los españoles fueron muy vivos. Consideraban de que simplemente iba a haber una pequeña entrevista, querían entrevistarse con Atahualpa, y a lo que esa entrevista fue sorprendido por una ráfaga digamos, de cañones, en este caso de arcabuces, y que pues a los incas simplemente los espantó y huyeron, y dejándolo pues a su merced a Atahualpa, a lo que lo cogieron como prisionero, ¿sí? Luego ya saben ustedes la historia, que lo encerraron y Atahualpa pues ofreció llenar el cuarto de oro, dijo, bueno, pues hasta donde alcanza mi mano, hasta ahí voy a llenar el de oro y plata a cambio de mi libertad. Y pues de todos los confines del Tahuantinsuyo llevaban oro y plata, ¿no? De todos los lugares. Pero pues estos españoles, como eran muy astutos, muy vivos, se dice que el cuarto todo el día lo iban echando, el cuarto de oro y plata, pero de madrugada estos españoles iban sacando para que el cuarto no se llenara de oro, ¿no? Al final, pues le sentenciaron a Atahualpa a pena de muerte. Le sentenciaron que tenía que morir quemado. Esa fue la pena de muerte, hacer quemado vivo. Pero, pues por obra y gracia seguramente, y sobre todo al trabajo de que Atahualpa recibió el bautismo, ¿no? Recibió el bautismo, pues en este caso, le perdonaron, o no lo perdonaron, sino le cambiaron la pena de muerte, ¿sí? Le cambiaron la pena de muerte, en este caso por el tema de ahorcamiento. Es decir, Atahualpa murió ahorcado. Reitero, ¿por qué? Porque recibió el bautizo. Es decir, el padre Valverde le dijo, bueno, te voy a bautizar y si te bautizas te van a perdonar, te van a cambiar la pena de muerte. Y ya saben ustedes que Atahualpa murió por ahorcamiento, lo ahorcaron. Y eso fue el final del Tahuantinsuyo, porque luego de que Atahualpa fue hecho prisionero y luego ejecutado, no hubo resistencia. Pasaron los españoles como por su casa. Y la pregunta es la siguiente, queridas muchachas, chicas.
Porque los españoles, que más o menos eran 270 españoles, y los incas eran más o menos unos 10 a 11 millones de incas, ¿por qué no hubo resistencia? Porque a 11, bueno, a 270 españoles fácilmente, pues, la cantidad de incas lo hubieran matado, ¿no? ¿Por qué tan fácil nos conquistaron los españoles o nos invadieron los españoles? ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes? A ver, ayúdenme a analizar esta parte. ¿Por qué será? A ver, hay varias hipótesis. Una de las hipótesis había, esto que hay que manejarlo siempre también como información histórica, una información decía de que en la leyenda del dios Huiracocha, que es un mito, disculpe, es un mito, el mito del dios Huiracocha, indica que el dios Huiracocha iba a retornar a gobernar el Tahuantinsuyo e iba a salir entre las espumas del mar. Entonces, como los incas del Tahuantinsuyo habían sido espectadores de las guerras civiles entre Atahualpa y Huáscar, y vieron que un hombre blanco con barba, que no eran muy comunes en el Tahuantinsuyo, salieron del mar, muchos incas consideraron de que Pizarro y compañía eran pues nada más y nada menos que el dios Huiracocha, y que volvía a gobernar. Entonces muchos incas consideraron que Pizarro era nada más, nada menos que el dios Huiracocha, y que venía a hacer poner orden, y por ende muchos incas simplemente no hicieron nada. Otra razón por la cual fácilmente los españoles nos conquistaron, así de fácil, porque reitero, no hubo resistencia, fue el hecho de que muchas culturas que los incas sometieron querían independizarse de los incas, ¿sí? Querían lograr su independencia. Por ejemplo, acá en Huaraz, Pizarro pasó por Huaraz, por este valle que se llama el Callejón de Huaylas. Y en esa época, en el año de 1532, 33, 34 más o menos, la cultura que florecía aquí en este valle era pues la cultura de los Huaylas, más o menos más al norte de Huaraz. Y la leyenda, bueno, la historia dice que digámoslo, este cacique del Huaylas, ¿no? Le recibió apoteósicamente a Pizarro, apoteósicamente, le hizo un festín. Y no solamente fue un festín, sino en este caso, este señor le regaló a su hija. Y fue una de las primeras esposas, bueno, de tantas cuantas, de Pizarro, ¿no? Este señor le regaló, dijo, bueno, te lo llevas a mi hija. Y Pizarro, pues feliz y contento de la vida, lo aceptó y le puso el nombre de Inés Huaylas. Inés Huaylas. Ahora, este señor no solamente le regaló a su hija, sino regaló hombres, provisiones, y así siguió su marcha hacia el sur, o sea, hacia el centro del Perú, para llegar al Cusco, ¿no? Ahora, la historia dice, por ejemplo, de cuando Pizarro llegó a Huancayo, ahí estaban los chancas que eran enemigos acérrimos de los incas, porque igual los habían conquistado, ¿no? Los chancas igual le recibieron en forma apoteósica y le hicieron una fiesta también a Pizarro. Le recibieron muy bien. Y gracias a ella, pues los chancas le tributaron un homenaje a la mujer, en ese caso que llevaba, que era Inés Huaylas. Y el danza de Huaylas, que es muy conocido, seguramente ustedes conocen, la danza de Huaylas se debe a era pues en memoria de la mujer, en este caso Caracina, que es Inés Huaylas, ¿no? Inés Huaylas, cuando llegaron a Huancayo, los huancas, los chancas dijeron, vamos a hacerle ese baile en honor a Inés Huaylas, y se quedó con la danza del Huaylas. Eso como referencia. Muy bien, entonces, ya saben ustedes, de acuerdo a la historia, los
los españoles llegaron al Cusco, que era la capital del Tahuantinsuyo. No hubo resistencia, por ahí uno que otro, cierta resistencia, sobre todo en Alto Cusco, con Manco Inca. Más resistencia no hubo. Nos conquistaron y quedamos pues a expensa de los españoles. Y estos dos socios, que fue en este caso Pizarro y su amigo Almagro, se repartieron el Tahuantinsuyo en dos partes. Del Cusco, en línea perpendicular del Cusco hacia el norte para Pizarro y del Cusco hacia el sur para Almagro. Esa fue la división que hicieron estos dos conquistadores. Ahora, cuando Diego de Almagro fue al sur, llegó hasta Chile, llegó hasta los araucanos y no encontró oro, no encontró plata, no encontró ninguna riqueza. Es más, al último los araucanos, dice la historia, que cuando Almagro llegó a los araucanos y consideraba que los chilenos y los araucanos escondían el oro y plata, lo castigaron a este último araucano, lo mataron como se mata a los cuyes, los hicieron sentar sobre fierros calientes, pero no tenían oro ni plata. Entonces, ¿qué hizo Almagro? Almagro regresó al Cusco, se entrevistó con su compadre, su socio Pizarro, le dijo, ¿sabes qué? Vamos a repartirnos nuevamente, porque al sur no hay nada de oro y plata, el oro y plata está al norte de Cusco. Y Pizarro, todo un hábil, le dijo, no, lleguemos a un acuerdo es acuerdo, no hay nada que nuevamente repartirse. ¿Y qué pasó ahí, chicas? Las guerras civiles entre ellos. Saben ustedes por historia que Pizarro dio muerte a su amigo Almagro, lo mató y huyó de Cusco, huyó y así va a llegar pues a Jauja, que va a ser la primera capital, Jauja Tarma, la primera capital del Perú. Pero vio la necesidad de que ese lugar no era apropiado, así que Pizarro se instaló en Lima y fundó Lima como la segunda capital del Perú. Ahora ya Almagro muerto, ¿no? Su socio, no su socio, sino su hijo, Almagro el Mozo, fue en busca de Pizarro en Lima, y lo que es actualmente el Palacio de Gobierno, por el centro de Lima. Se dice la historia, eran 8 de la noche ya cuando Pizarro se había quitado su protector de su cuello. Los almagristas, encabezados por Almagro el Mozo, entraron al palacio y lo mataron a Pizarro. Murió ahí murió Pizarro, ¿no? Estocado con una espada. Y se dieron pues todas las guerras civiles entre los mismos españoles. Entre ellos se mataban por oro y plata. Enterado esto, del rey de España mandó a un virrey. Eso fue ya en 1542. El primer virrey que llegó al Perú fue Blasco Núñez de Vela. Y cuando llegó Blasco Núñez de Vela, él dijo, yo soy el virrey que vengo en representación del rey de España. Igual no le hicieron caso al propio virrey, lo mataron también al virrey, lo mataron. Ahí finaliza pues la época de la literatura de la conquista. ¿Ya, chicos? Entonces, un poco ampliamos esta idea, esta información. Decimos, otro hecho contextual se da también, en este caso, que fueron las guerras civiles internas, tanto españoles como indígenas, y es determinante también las resistencias indígenas que soportó el imperio en este contexto bélico e impositivo, ¿no? Acá como pequeño concepto, podemos decir, un momentito voy a programar todo, un poco para que puedan ver ustedes. Como concepto, podemos decir, se conoce con el nombre de esta literatura dada durante el proceso de la invasión española al Perú, la interacción entre dos culturas y la propuesta de sus nuevos hombres. Bien, esto también les viene en el módulo, queridos chicos. En el módulo del área de comunicación les preguntan cuáles son las formas de expresión literaria durante la conquista. Básicamente son tres, ¿ya? Uno, que son las coplas, los romances y las crónicas, ¿ya? Son las tres formas
que se hicieron literatura en la época de la conquista. De estos tres, la más importante es la crónica, la más importante. Entonces vamos a empezar por las coplas y los cantares, ¿no? Que son los mismos. ¿Qué son las coplas y los cantares? Son composiciones de 4 versos, ¿no? Que pueden tener una rima, métricas diferentes, expresan una forma peculiar de considerar la vida colectiva en campamentos, la lucha por someter a los indígenas o los incas, los sufrimientos y padecimientos y su descontento en la empresa de la conquista, ¿no? Tenemos aquí una copla que se difundió mucho durante el descubrimiento, fue compuesto, eso es lo que queríamos, había explicado antes, fue compuesto en la isla del Gallo, ¿no? En la isla del Gallo. ¿Y quién escribió esta copla? Se dice que posiblemente fue un soldadito de nombre Juan de Saravia y dedicado al gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, ¿sí? A Pedro de los Ríos. ¿Y qué le decía este gobernador, este soldadito Juan de Saravia a Pedro de los Ríos? Le decía esto, ¿no? Pues, señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Recuerden que esa es la primera copla que se escribe en la época de la conquista. Es la primera versión, la primera literatura que dejaron los españoles escritos en tierras americanas, en la época de la conquista. Por ahí nos pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál es digámoslo, la versión escrita de los españoles durante la conquista? En este caso, tengamos en cuenta, se refiere a esta copla que lo compuso Juan de Saravia y dedicado a Pedro de los Ríos, el gobernador de Panamá. Muy bien. Luego vinieron ya los romances. Los romances, que son composiciones líricas, narrativas, que se surgió en el siglo, en este caso hay que tener en cuenta el siglo XIII, chicos, siglo XIII, en España, inspirado en los cantares de gesta, y sus versos son octasílabos, de 8 sílabas, cuando decimos octasílabos, ¿no? El descubrimiento, la conquista y la expedición inspiraron muchos romances de carácter popular. Por supuesto que también el amor fue un tema importante de este tipo de composiciones. Bien, y luego vienen las crónicas. Hemos dicho de entre las coplas, los romances y las crónicas son las más importantes, ¿ya? Son escritos en prosa, eso hay que tener en cuenta, en prosa. Su objetivo principal era informar, ¿ya? Ese era su objetivo principal. Algunos cronistas escribieron sus crónicas o relaciones como informaciones de carácter oficial en su avance por territorios nuevos o al término de sus acciones bélicas. Otros trataron de captar la nueva realidad geográfica y humana de los que llenaba de verdadero asombro y dejaron testimonio de su participación activa como testigos de la conquista y de las luchas entre los conquistadores. De lo anterior deducimos que hubo cronistas oficiales y no oficiales. Aquí están los cronistas para tener en cuenta, ¿ya? Hubo, chicos, chicas, hubo cronistas españoles, cronistas indígenas o indios o incas, llamemos así, porque indios término mal usado, porque nosotros no somos indios, somos indígenas, y mestizos, ¿no? En los cronistas españoles tenemos a Pedro Cieza de León, este es el más importante, ¿ya? Está remarcadito acá, Pedro Cieza de León, con su obra Señorío de los Incas, también crónicas de las guerras civiles, ¿no? Aparte tenemos otros cronistas como Juan de Betanzos, con su obra Suma y Narración de los Incas. Tenemos a Miguel de Cabello Balboa, Miscelánea Antártida, Pedro Sarmiento de Gamixia o Gamboa, es lo mismo, Historia Índica, Martín de Morúa, Genealogía de los Incas, y Bernabé Cobo, Historia del Nuevo Mundo. Entonces aquí en los españoles destaca, reitero, Pedro Cieza de León, el mayor exponente de las crónicas españolas. Y en los indígenas tenemos a Felipe Guamán Poma de Ayala, con su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno de los Incas, ¿no? También tenemos a Juan Santa Cruz Pachacuti, en este caso, Relación de las Antigüedades del Reino del Perú. O serán, profe, pero los incas usaban el nombre de Felipe, Juan, no. Recuerden que cuando los incas llegaron al Perú, pues los nombres incaicos no eran así. A medida que iban conquistando, iban evangelizando y pues iban poniendo los nombres, ¿no? Por ejemplo,
Ya habían dicho que a Atahualpa le pusieron el nombre de Juan Santos Atahualpa. Aquí, por ejemplo, le pusieron el nombre de Felipe, ¿no? Aquí le pusieron el nombre de Juan. Así, a medida que iban bautizando, iban evangelizando, iban poniendo los nombres de sobre todo los apóstoles de Jesús que tuvo en vida, ¿no? En los mestizos tenemos al padre Blas Valera con su obra Historia del Antiguo Perú, o del Perú Antiguo, Inca Graciela de la Vega con comentarios reales del Inca, Cristóbal del Molina, llamado el Cusqueño, con su obra Relación de las fábulas y ritos de los incas. De todos estos cronistas, queridos chicos, destaca, eso hay que tenerlo en cuenta, destaca Inca Garcilaso de la Vega. Este es el mayor cronista que ha tenido la literatura de la conquista. Inca Garcilaso de la Vega. Y vamos a hablar justamente de él, ¿sí? En este caso, Inca Garcilaso de la Vega nace en 1539, fíjense, en plena época de la conquista, y fallece en España en 1616. Acá, como referencia, hay que tener en cuenta que es su hijo o es hijo de una princesa inca de nombre Isabel Chimpuoclio. Fíjense, acá también bautizaron con nombre de Isabel, ¿no? Isabel Chimpuoclio, y un conquistador español, el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega. Es decir, este capitán español de nombre Sebastián Garcilaso de la Vega conquistó a una ñusta, ojo, fue una ñusta de sangre real, sobrina de Huayna Cápac, Isabel Chimpuoclio. Bien, fruto de este amor entre conquistador español y en este caso en ñusta incaica, surge pues el primer mestizo. Y recordemos que Inca Garcilaso de la Vega es considerado como uno de los primeros mestizos que hubo en estas tierras, ¿no? Nació en Cusco y fue bautizado inicialmente con nombre de Gómez Suárez de Figueroa. Profe, pero eso no tiene nada que ver con el nombre de sus padres. ¿Estamos de acuerdo? Gómez Suárez de Figueroa. Este nombre de Gómez Suárez de Figueroa fue el nombre de su abuelo. ¿Sí? Nombre de su abuelo, lo cual, pues, luego él se cambió el nombre de Inca Garcilaso de la Vega. ¿Qué más podemos decir de este personaje? Representa el primer peruano, pues mezcla ambos mundos, no solamente racialmente, sino culturalmente, ¿no? Viajó a los 20 años a España, se fue a España, ¿no? A los 20 años. ¿Y a qué se fue, dirán ustedes? Se fue a pedir herencia de su papá. Y sus medio hermanos de España simplemente lo desconocieron, no estuvieron de acuerdo con él. Pero hay que tener en cuenta que Inca Garcilaso de la Vega estuvo de acuerdo con la conquista. Él dijo, está bien la conquista. Y se quedó se quedó viviendo en España, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Pasó el resto de su vida allí. Su obra se compone de la traducción de Diálogos de Amor, ¿no? El León Hebreo, Genealogía de García Pérez de Vargas, La Florida del Inca, y las dos partes de los comentarios reales del Inca. Esta es su mejor obra, ¿no? Los comentarios reales. ¿Sí? Buenas. Seguimos. Ojo, la primera parte fue publicada en 1609 y la segunda parte, que es póstuma, en 1617. Profe, ¿cómo es eso que publicó después de su muerte? Sí, él muere en 1616. Un año después, lo que había redactado lo publican, y por eso cuando alguien publica obras después de su muerte se llama obra póstuma, y lo pues publicaron en 1617. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, profesor. No, Buenas tardes. no. Muy bien, entonces un poco vemos el tema de los comentarios reales del Inca, ¿ya? Bien. La primera parte hemos dicho ya que fue publicado en Lisboa, Portugal, en 1609, la primera parte, ¿no? En esta primera parte, el Inca Garcilaso de la Vega, en su obra Los Comentarios Reales de los Incas, hace una descripción geográfica, ¿no? Explica la fauna, la flora y las costumbres del antiguo Perú. ¿Qué más habla en la primera parte el Inca Garcilaso de la Vega? El origen de los incas, su religión, su organización, su gobierno en paz y en guerra,
hasta la llegada de los españoles. ¿Qué más? En este caso busca corregir a otros cronistas y proyecta su personalidad como autor competente, manifestando su dominio del quechua y su doble origen inca y español. Es decir, la primera parte, queridas chicas, trata nada más, nada menos, antes de la llegada de los españoles. ¿Sí? Eso es lo que trata en la primera parte. Y la segunda parte trata después de la llegada de los españoles. En este caso se publicó con el título Historia General del Perú en Córdoba, en España, en 1617. ¿Sí, chicos? Trata de la conquista del imperio de los incas y las guerras civiles entre los conquistadores. La motivación psicológica de Garcilaso radica en su intención de reivindicar la figura de su papá, calumniado ante los personeros de la corona durante las guerras civiles entre los conquistadores. Él siempre salió a la defensa de su padre, pues su padre, ya sabemos, fue un capitán y que también estuvo presente en las guerras civiles. Bien, antes de tener en cuenta estos aspectos, algunos comentarios de esos comentarios reales del Inca, algunas historias. Si ustedes quieren conocer algo de nuestro Perú, queridas chicas, señoritas, yo les sugiero lean esta obra, Los Comentarios Reales del Inca. En esta obra vamos a conocer nuestra cultura peruana antes de la llegada de los incas y después de la llegada de los incas. Por ejemplo, el tema de cómo criaban a sus hijos los incas, cómo daban a luz las mujeres incas. La historia dice, los comentarios reales del Inca dicen, por ejemplo, cuando una mujer estaba embarazada y llegaba el día de su parto, ellas no daban luz en su casa. Tampoco habían pues centros de salud, postas médicas, hospitales, no había. ¿Qué hacía la mujer inca embarazada y ya con dolores de parto? Lo que hacía era irse a un río, irse al río y daba luz en el río. E iba sola, no llevaba ni al esposo, a nadie, se iba solo. Es decir, la mujer ya cargaba su pañal, llevaba un cuchillo en este caso, cuchillo no era pues de acero, era cuchillo de hueso. Entonces se dice que daba luz sola, porque la mujer inca era muy pudorosa, pudor, es decir, no mostraba su cuerpo a ninguna persona. Y se dirán, profe, ¿por qué se iba al río, no? Porque daba luz en el río y le bañaba con agua fría. ¿Sí? Le bañaba con agua fría, menos su huma, o sea, menos su cabeza no lo mojaba. Esa parte, lo debes, han visto ustedes, la parte de la frente es muy blandita, esa parte no le mojaba. Lo demás del cuerpo sí lo bañaba con agua fría. Y retornaba a su casa y ha cargado su bebé. Esa era la costumbre como los incas daban a luz. Ahí nomás dice, por ejemplo, que ya cuando los niños incas, más o menos de un año, ya se podían sostener, al menos apoyados, las madres incas nunca lactaban cargando su bebé así como nosotros ahora lo cargamos así, ¿no? Los dos brazos, ahí yo he visto alguna vez por las calles de acá, que las mujeres van lactando ahí, o se sientan en un parque, una banca, y ya su criatura tenía pues 2 años y lo tienen lactando ahí. Pero las mujeres incas no hacían eso. Las mujeres incas, dice, ponían unas bancas, que son mujercitas, hay que ver siempre el futuro, ponían unas banquitas y en esas bancas la lactaba a su bebé, a su hijo, ¿no? Pero el niño tenía que estar parado y apoyarse del pecho de la madre. Es decir, la madre se sentaba y sacaba su pecho y el niño inca tenía que lactar parado, nunca echado, siempre parado. Obviamente el niño se cansaba, de pronto ya no podía sostenerse, pero le enseñaba con eso, le daba una lección. ¿Y cuál era la lección? Dirán ustedes, el tema de comer hay que sacrificarse. Y a los niños incas desde muy temprana edad ya le enseñaban de que para que coma tiene que esforzarse, tiene que trabajar.
no como ahora, ¿no? A los niños lo mal acostumbramos, lo tenemos cargaditos ahí, bien feliz el niño lactando ahí, pues nada, quiere todo el tiempo parar en los pechos de la mamá nomás, porque está cómodamente echadito ahí. Y ahí estamos mal acostumbrando, ¿no? Los incas eran muy sabios en eso, criaban bien a sus hijos. Por ejemplo, eso lo vamos a encontrar en los comentarios reales, de cómo criaban a sus hijos, ¿no? Otra crónica, por ejemplo, es, les pregunto, ¿ustedes sabían que Pizarro no sabía leer ni escribir? ¿Sabían esa historia? Pizarro era analfabeto, no sabía leer ni escribir. ¿Y cómo ustedes eran profe? ¿Y cómo se sabe eso? Una de las crónicas indica de que Atahualpa, cuando estuvo en prisión en Cajamarca, obviamente había un soldado que siempre le cuidaba se iban, digámoslo, iban rotando, ¿no? Iban rotando sus roles, cada soldado. Y se dice que un día llegó un soldadito y le dijo, Atahualpa le dijo, ¿puedes escribir en una hoja la palabra Dios? Obviamente ese soldado sabía escribir, entonces escribió en una hoja solo la palabra Dios, ¿no? Escrito ahí. Gracias, le dijo. Y Atahualpa se lo guardó. Tiempo después se dice que Pizarro entró a visitarlo a Atahualpa. Y Pizarro, pues Atahualpa le preguntó, ¿no? Sacó esa hoja, le dijo, ¿sabes? ¿Me puedes leer qué dice esto? A lo que Pizarro no supo qué responder. Ahí comprendió Atahualpa de que el tema de leer y escribir no era cuestión divina. Atahualpa había pensado que leer y escribir era pues cosas de Dios. Y ahí comprendió de que leer y escribir no era cuestión divina, sino era cuestión aprendida, o sea, se aprende. Y descartó esa posibilidad, ¿no? Descartó esa posibilidad. Otra crónica, por ejemplo, de Atahualpa y Pizarro, que saben que los españoles estaban ávidos de oro y plata. Se dice que un día Atahualpa tenía un vaso de oro, ahí bebía su agua. Y pues un día Pizarro le va con su vaso de cristal, ¿no? Con su vaso de cristal y le dice a Atahualpa, vamos a cambiar, yo te doy mi vaso de cristal y tú me das tu vaso de oro. Pues Atahualpa dice, muy bien, hay que intercambiar, ¿no? Intercambian, pero Atahualpa a propósito lo suelta el vaso de cristal, lo suelta y como es de suponerse, ese vaso cae desplomado, cae roto. A lo que replica ahí Atahualpa y le dice, las cosas simples se destruyen. Ahí demostró de que el oro, obviamente ese vaso de oro, por más que lo soltara, no se rompía. Pero las cosas de cristales efímeras hechas por los españoles no tenían ninguna validez, o sea, no tenían ninguna duración, ¿no? Entonces, estas crónicas, de alguna manera, queridos chicos, chicas, nos ayudan a comprender algo de nuestra historia del Perú. Quizás nosotros no conocemos, por ejemplo, todos los mitos y leyendas incas, la leyenda de Manco Cápac Mamaocllo, de Pacaritampu, etcétera, etcétera, lo vamos a encontrar aquí en los comentarios reales, que seguramente es la máxima fuente de historia que nosotros debemos conocer y en base a eso comprender lo que nos dejaron los antiguos peruanos, ¿no? En este caso los incas. Muy bien, queridos chicos, no sé si habrá alguna pregunta, alguna duda de parte de ustedes. Por favor, pregunten. No, profesor, a mí me ha quedado claro. ¿Quedó claro? No, profesor, está todo claro. Muy bien. Correcto. La es que quede claro y si hay cualquier duda, por favor, no se olviden, pregunten con toda confianza. Otra vez un poco el tema de literatura, hago el monólogo porque sobre todo los tengo que ir narrando, ¿no? Estoy seguro que a fines de este mes sí vamos a hacer un poquito de razonamiento verbal, algunos temas de verbal para que podamos complementar más la información. En el tema de verbal ahí sí un poquito les voy a hacer participar. Y obviamente sé que van a participar porque ustedes son chicas que quieren aprender
es el propósito, que todos vayamos aprendiendo a la par poco a poco, pero siempre no descuiden sus estudios. Eso sí, les voy a pedir siempre, ustedes han empezado a estudiar y hay que tener esa continuidad de propósito hasta lograr nuestros objetivos, ¿sí? No se amilanen, a pesar de las adversidades hay que seguir para adelante. Muy bien, entonces si no hay ninguna pregunta, Elizabeth, Jessica, Yusaida y Mili Rodríguez, les agradezco su gentileza y su tiempo por haberme soportado durante estos 60 minutos. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos ya la próxima semana. Ya, chicos, chicas, muchas gracias. Bonitas tardes y bonito fin de semana. Ok, Hasta luego. Gracias. Hasta luego, cuídense mucho, cuídense. Felicidades a todos ustedes. Ok, profesor, hasta luego. Muy bien, hasta luego. Bonita tarde para todos ustedes.